Hola, soy Siri y esto es Mancusa Films. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a ver las propiedades de animación en After. Sí, primero que todo, cuando yo selecciono un elemento al cual quiero animar, ¿sí? Vamos a ver que tiene un cuadro de selección. ¿Sí? Este cuadro de selección alrededor, ¿sí? Voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor, tiene estos puntitos, ¿sí? Que sirven para que podamos transformar libremente nuestro elemento, ¿sí? Es decir, podemos escalarlo, más grande, más chico, podemos rotarlo, ¿sí? Y también podemos moverlo en el espacio. Lo que estamos haciendo es generándole transformaciones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en After es esas transformaciones a lo largo del tiempo, animarlas, es decir, grabarlas en After para que se generen las animaciones en nuestra composición. El menú de línea de tiempo tenemos obviamente un tiempo que dura nuestra composición, ¿sí? Recuerden que nosotros si veníamos a composición, ajuste de la composición, tenemos todo este panel en el cual configuramos todo esto que es la duración, el nombre y etcétera, pero básicamente la duración, ¿sí? En horas, minutos, segundos y frames, ¿sí? Me detengo en frames porque esto es importante a la hora de animar, ya que las animaciones en After se van a hacer cuadro a cuadro, es decir, frame a frame, ¿sí? Esto es importante porque va a delimitar, si nosotros hacemos zoom desde acá, ¿sí? En nuestra línea de tiempo, vamos a ver estos numeritos que dicen 0F, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F y así hasta llegar al tiempo total de la composición, ¿sí? La unidad mínima de medida para la animación son los frames, ¿sí? Porque nuestros objetos se van a mover cuadro a cuadro, ¿sí? 25 cuadros, hablando de 25 frames por segundo, van a formar un segundo de animación, ¿sí? Esto quiere decir que el objeto se va a mover en diferentes instancias durante 25 frames, formando un segundo de animación, ¿sí? Esto es un concepto que viene desde el cine, ¿sí? Que la animación lo toma y lo replica para poder generar el efecto visual de que las cosas se estén moviendo, que se estén animando. Las propiedades de animación básicas son 5. Vamos a ir desde el más importante, que es el anchor point o el anchor point, ¿sí? Que es el eje de animación. La posición, ¿sí? Que puede ser tanto vertical como horizontal. La escala, ¿sí? Que va a determinar el tamaño de la capa, del elemento. La rotación, ¿sí? Que va a ser en grados o en vueltas. Y la opacidad, es decir, este concepto es parecido al de sólidos y de canal alfa porque tiene que ver con la transparencia, ¿sí? Va a determinar cuán sólido es o no, o cuánta transparencia o no, o cuánta transparencia o no tiene nuestro elemento, nuestra capa. Para ver estas propiedades de animación de la capa, tenemos que venir a esta flechita que está acá y la vamos a desplegar, donde dice acá transformar, y vamos a ver esas 5 propiedades de animación que les nombraba antes. El punto de anclaje, si hacemos clic acá, es este que vemos en el medio. Le voy a cambiar el color a la capa para que se vea mejor, ¿sí? Ahí resalta un poquito más. Esta mira, que viene a ser como si fuera la mira de un arma, básicamente es como un eje, ¿sí? Es un eje, es como una cruz y un circulito que me marcan el eje desde donde va a ser animado este elemento, ¿sí? Es el eje de rotación, el eje de posición y el eje de escala, ¿sí? Esas 3 propiedades. Si yo quiero mover el anchor point, tengo que usar este elemento, ¿sí? Tengo que usar esta herramienta que está en la barra de herramientas, para la redundancia, o puedo presionar la tecla Y en el teclado y accedo a este control que es como si fuera un joystick, ¿sí? Y lo que puedo hacer es mover el anchor point, ¿sí? El eje de movimiento, el eje de mi elemento, básicamente, hacia cualquier eje, hacia cualquier vértice, para cambiar el lugar desde donde quiero que se anime, ¿sí? Esto es un concepto que viene, por ejemplo, si nosotros miramos la realidad, cómo se mueven las cosas, esto es muy importante, mirar cómo se mueven las cosas para entender cómo se animan, cómo animarlas, es, por ejemplo, una rueda, ¿sí? Es circular, gira ¿desde dónde? Gira desde el centro
¿sí? Pero, por ejemplo, una planta crece desde abajo hacia arriba, entonces necesito poner el anchor point en la base de ese elemento, ¿sí? Este concepto es muy importante porque el eje de movimiento, el eje de escala o de rotación, si nosotros animamos el elemento, tenemos que definirlo siempre al inicio de la animación, porque si lo modificamos luego, se nos va a modificar la animación, porque estamos cambiándole el eje al elemento. Ahora vamos a hablar de la posición, ¿sí? La posición es cómo nuestro elemento, como nuestra capa, en este caso este fantasmita, cómo se va a mover, ¿sí? En el espacio, ¿sí? Si se quiere hacer una animación con un desplazamiento, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿sí? Yo estoy haciendo una animación en la posición, ¿sí? Que acá tiene dos valores, que son píxeles a lo largo, es decir, en el plano horizontal, y si no, el otro valor es desde los píxeles verticales, es decir, que mi objeto se puede mover dentro de la composición en lo alto o en lo ancho. Obviamente que después hay movimientos más complejos, pero todos nacen de estos dos valores, ¿sí? Hablando en el plano 2D, siempre. Vamos a pasar a la próxima propiedad de animación, que es la escala, ¿sí? La escala es para generar distintos cambios de tamaño en la capa, ¿sí? Para hacerla más grande, para hacerla más chiquita. Algo muy importante algo muy importante en la propiedad de animación de la escala es esta cadenita que está acá, ¿sí? Nosotros en la propiedad de escala, en la propiedad de animación de escala tenemos dos valores también como en posición. Tenemos este valor que está acá y este valor que está al costadito, ¿sí? Que son porcentuales. Esta cadenita significa que la escala está siendo uniforme, ¿sí? Si yo aprieto Shift más clic y estiro esto no se me va a deformar, ¿sí? Si yo no aprieto Shift y escalo, esto se puede deformar y obviamente no queremos hacer eso. Entonces, si aprieto Shift más clic, puedo hacer la escala de manera uniforme, y también lo hago porque este cuadradito que tiene la cadenita está prendida la cadenita, pero si yo lo desbloqueo y lo saco, puedo hacer animaciones donde no haya, ¿sí? Es decir, puedo hacer escalas a lo largo o a lo ancho del objeto, ¿sí? Donde la escala no sea uniforme. Bueno, nadie quiere hacer esto, entonces directamente le ponemos el candadito o hacemos Shift más clic, ¿sí? La próxima propiedad de animación que vamos a ver es la rotación, ¿sí? La rotación podemos hacer clic acá o podemos hacer W en el teclado, ¿sí? Que está acá en la barra de herramientas también, que es la herramienta rotación, ¿sí? Y en las aristas de este cuadrado de transformación que tenemos en el elemento, en la capa seleccionada, si lo movemos, obviamente vamos a poder empezar a rotar el objeto, ¿sí? En este caso yo lo hice dar una vuelta, ¿sí? ¿Dónde puedo ver eso? Acá mismo, ¿sí? En el menú que tiene dentro, cada capa de After tiene este menú, ¿sí? Todas las capas de After lo tienen, el menú transformar. Entonces, en rotación, dentro de este menú mismo vamos a ver 0x, que significa 0 vueltas, y después tenemos más 0 grados, que recordemos que una vuelta son 360 grados, entonces yo también puedo rotar de acuerdo a grados positivos, ¿sí? Si quiero que vaya en sentido horario, o grados negativos, ¿sí? Si quiero que esto vaya en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, de esta manera definimos la propiedad de animación rotación. La última propiedad de animación es la opacidad, ¿sí? La opacidad, como hablamos antes, es esta propiedad que hace opaco al elemento, ¿sí? Que no lo hace transparente. Quiere decir que si yo quiero que este elemento, como es un fantasmita justo, tenga un poco de transparencia, lo que voy a tener que hacer, acá tenemos en opacidad, el 100% de la opacidad. Quiere decir que el elemento tiene 100% de opaquez. Es opaquez, inventé una palabra. Es opaco al 100%. Si yo quiero que este elemento tenga nivel de transparencia, ¿sí? Recordemos este elemento, ya que estamos, del canal alfa, ¿sí? Si quiero que esto se me transparente, ¿sí? Que pierda solidez,
tengo que bajar este porcentaje a 0, ¿sí? Va de 0 a 100 la opacidad. Si por ejemplo yo acá pongo un 50% de opacidad, ven que ahí bajó la opacidad y si yo activo el canal alfa voy a ver que esto está un 50% sólido o un 50% transparente, ¿sí? Porque justamente está a la mitad. Pero si yo pongo, por ejemplo, un 30%, esto va a tener menos solidez. Quiere decir que va a tener más transparencia. Entonces tengo un 30% de solidez, un 70% de opacidad, de transparencia. Bien, esto es muy útil también porque podemos animar cuán opacas o transparentes son las capas, ¿sí? Gracias y nos vemos en el próximo video.